¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el lugar donde nos sintonizan en esta noche ya de viernes. Como lo prometimos, estamos de regreso con un tema algo escandaloso para el cristianismo actual, que es la vida de María Magdalena. Este tema es interesante, ya que es una especie de historia censurada debido a que han surgido bastantes teorías alrededor de la vida de Jesús y María Magdalena. Hay inclusive literatura que es muy conocida a nivel mundial y que surgió hace tiempo, conocida como el Código Da Vinci, de un hombre llamado Dan Brown, donde afirma, literalmente, afirma ese hombre, repito, eso no es historia, eso simplemente es una novela, pero se volvió muy famosa en todo el mundo, donde se afirma que Jesús estuvo casado con María Magdalena, que inclusive tuvieron una hija, a ese nivel. Y todo este tipo de teorías, ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso, pero lo que les quiero comentar es que este tipo de teorías sobre María Magdalena nacen debido a que los evangelios llamados canónicos, es decir, me refiero para una terminología para que entiendan todos aquellos que no estudian este tipo de temas y sea comprensible para todos, los evangelios, para fácil, los evangelios que tenemos en todas las Biblias cristianas y demás, esos evangelios eh, mencionan bastante a María Magdalena. De hecho, es la mujer más mencionada dentro de los evangelios. E inclusive traen pasajes, como lo veremos a continuación, por ejemplo, este que traigo acá, que es Juan 12, capítulo 3, el llamado Evangelio de Juan 12, 3, donde dice que María es Magdalena, tomando una libra de perfume de nardo, muy caro, ungió los pies de Jesús y los enjuagó o enjugó con sus cabellos. Es decir, que la vida de María Magdalena está muy presente en los evangelios, muy, pero muy presente, lo vamos a ver a lo largo de este tema. Y además existen otro tipo de evangelios conocidos como evangelios apócrifos, es decir, evangelios que no se encuentran en la Biblia, pero que existen totalmente, y que esos evangelios, llamados evangelios apócrifos, también se han usado para decir que María Magdalena fue esposa de Jesús y que los evangelios que tenemos en las Biblias normales no dicen con exactitud eso, ya que la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana ha intentado ocultar esta gran verdad según esas hipótesis. Repito, yo estoy hablando solamente de esas teorías, no estoy afirmando nada de ningún lado. Simplemente es un tema de historia, no es un tema religioso. Y por eso tocamos estos puntos. Pero les decía, entonces, se cree que María Magdalena tuvo algo que ver con Jesús por varias razones. Número uno, porque es muy mencionada en los evangelios canónicos, en los evangelios que aparecen en la Biblia, normalmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también que en los evangelios apócrifos es bastante mencionada. Y por ende se da lugar a deducir, según muchos, que pues ella tenía algo que ver con Jesús más allá de una relación discípulo maestro. Dentro de todo esto, hace años surgió una novela de un hombre conocido como Dan Brown, que es mundialmente conocida y se titula El Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una novela que afirma que, pues bueno, Jesús sí tuvo algo que ver con María Magdalena y que inclusive tuvieron una hija. Entonces, esta novela dice que los evangelios apócrifos que veremos esta noche también dentro de este tema, no nos vamos a escapar de ello, que los evangelios apócrifos, es decir, los evangelios que no se encuentran dentro de la Biblia normal, y según él, eso es incorrecto, pero según él, pues esos evangelios fueron ocultados o sacados adrede del canon bíblico, del orden bíblico, para que no se descubriera esta gran verdad de que Jesús había tenido una esposa, ¿no? Ya que eso es contrario, obviamente, al cristianismo, hablando de sus líderes y demás. También porque el cristianismo dice que Jesús es Dios, pues obviamente es un escándalo, ¿no? Decir que Dios tuvo descendencia en esta tierra, y eso lo veremos en otro tema de Génesis 6 hablando de los semidioses. Pero el caso es que el código Da Vinci, para hacer práctica la historia, argumenta que dentro de muchos manuscritos antiguos en los evangelios apócrifos, se habla de que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Y según esta teoría, cuando Jesús murió en la cruz, María Magdalena estaba embarazada de él. Imagínense esta teoría. Bueno,
¿Cómo lo saben? ¿Quién sabe? Pero ellos afirman esto, que María Magdalena estaba embarazada de él al momento de que Jesús pues estaba siendo crucificado, ¿no? Y entonces a la muerte de Jesús, eh, la ayuda José de Arimatea a huir a Francia y ahí da a luz a la hija, ¿no? A la hija de Jesús. Imagínense, de nombre Sara, según así se llamó la hija de Jesús y de María Magdalena, Sara. Repito, estoy resumiendo el código Da Vinci. No estoy diciendo que esto sea verdad para que no empiecen con que, oh, estás loco y que, no, no, estoy resumiendo. Por eso es importante entender de qué estamos hablando. Y entonces, supuestamente, esta novela, El Código Da Vinci, María Magdalena está embarazada de Jesús cuando él está siendo crucificado y por ende, entonces, pues nada, la ayudan a huir a Francia y ahí tiene a su hija, la hija obviamente de ambos, conocida como Sara, en Francia, ¿no? Y entonces se vuelve un linaje protegido y de una dinastía específica. Y entonces todo ello supone que la iglesia ha ocultado esta gran verdad de la descendencia física de Jesús porque quieren eliminar los cargos femeninos, el matriarcado de la iglesia y tener el poder solamente a través de los hombres, como son el Papa, por ejemplo. Es decir, que supuestamente la teoría de este hombre es que si se descubriera que Jesús tuvo una hija y un romance con María Magdalena y que obviamente la heredera es una hija y no un hombre, ¿no? Entonces la iglesia perdería el poder patriarcal y tendrían que dar, pues, entonces el honor y todo ese lugar, pues, ni más ni menos que a una mujer que es la hija de Jesús. Repito, este es el resumen de este libro. Obviamente no es historia, simplemente es una teoría de este hombre, pero que muchos, obviamente muchos, y hablando de muchos, hablo de millones de personas en todo el mundo que han escuchado esta teoría, pues la han creído, ¿no? Y por eso es este tema. Por otra parte, también un cineasta conocido como James Cameron, el cineasta James Cameron y un periodista judío, Simha Jacobich, descubrieron ciertos huesos en 1980 en un barrio judío de Talpiot, Jerusalén, y ellos afirman también que esa tumba que descubrieron en 1980, que hasta hicieron un documental y ese tipo de cosas, pertenecen a la tumba de Jesús, pero también a la tumba de María Magdalena y el hijo de ambos. Es decir, que esta nueva teoría, hablando del matrimonio de Jesús, surge en 1980 y ahora se dice que hasta encontraron la tumba de Jesús, pero no solamente estaba Jesús, sino estaba María Magdalena y su hija en ese lugar. Bueno, este tipo de teorías son los que giran alrededor de quien conocemos normalmente como María Magdalena, de Magdala. Ahora bien, ¿por qué, repito, se habla tanto de María Magdalena y por qué surgieron esas teorías y ese tipo a veces de disparates hablando de María Magdalena? Bueno, porque, repito, María Magdalena es la mujer que más veces se nombra en los evangelios aceptados por la iglesia, conocidos como evangelios canónicos. Se nombra 17 veces. Entonces, María Magdalena dio lugar, o la vida de María Magdalena más bien, mejor dicho, dio lugar a este tipo de teorías de mucha gente que, pues bueno, quiso hacerlas, debido a que, pues dentro de los evangelios es la mujer más mencionada y para ellos no era normal que fuera tan mencionada. Y veremos que hay más detalles sobre la vida de María Magdalena. Y por otra parte, Jesús en sus viajes siempre iba acompañado de un número indeterminado de mujeres que le ayudaban en el mantenimiento diario, ya sea, pues, no sé, de una u otra forma. Entonces, los evangelios hablan de que Jesús, pues, era acompañado continuamente por mujeres, ¿ok? Y entre ellas, obviamente, María Magdalena. Por ejemplo, leemos en el llamado Evangelio de Marcos 15:40 lo siguiente: había también unas mujeres mirando de lejos, desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, es claro que, que esto es real, que había mujeres sirviéndole, y entre las principales era María Magdalena.
Y entonces, repito, ese tipo de cosas son las que dan como pie a empezar a sacar teorías sobre el matrimonio de Jesús y María Magdalena, tal cual. Ahora bien, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su hermana, y la hermana de su madre María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, ahorita les doy la cita exacta. Y María Magdalena, Jesús viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo acogió en su casa. Juan, Evangelio de Juan 19, verso 25 al 27. Nuevamente vemos en una posición importante a María Magdalena, y esta vez es al pie de la cruz mientras Jesús es crucificado. Entonces, es real esto de que María Magdalena aparece continuamente en momentos importantes de los evangelios, y también es la mujer, repito, más mencionada dentro de los evangelios aceptados por la iglesia. En un momento veremos los evangelios apócrifos o los evangelios que no fueron aceptados por la iglesia cristiana. Pero antes de ir a ellos, antes de ir a otras cosas, repito, este tipo de cosas son las que han dado lugar a pensar y creer que María Magdalena era más que una discípula de Jesús en Galilea, en Galilea y Judea del primer siglo. Ahora bien, otro punto por el cual se dice que María Magdalena tiene algo que ver con Jesús posiblemente, es que ella, dentro de algunos relatos, no todos, pero dentro de algunos relatos, se dice que fue la primera en ver a Jesús resucitado. La primera mujer en ver, y la primera de todos, en ver a Jesús resucitado. Esto lo tenemos en dos evangelios. Número uno, lo tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, pero ahorita les explico esto, y también lo tenemos en el Evangelio de Juan, ¿ok? Entonces, el Evangelio de Juan dice lo siguiente, se los leo rápidamente, y dice que María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Estoy leyendo Juan 19, ajá, 11. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es decir, bueno, según los relatos de los evangelios, para hacer fácil esta historia, entonces, dentro de los relatos de los evangelios, entonces las mujeres van, después de la muerte de Jesús, van a ver el sepulcro para aromatizar el cuerpo, según los evangelios. Pero en esta historia de Juan, María Magdalena llega sola a este sepulcro, y entonces se encuentra la tumba vacía, y un ángel o ángeles le dicen que el cuerpo no está ahí, ya que él ha resucitado. Y entonces, de repente, se le aparece Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Es decir, dentro del relato del Evangelio de Juan, María Magdalena, entonces, es una mujer muy importante, al grado que es a la primera a la cual se le aparece Jesús. Ahorita les doy la cita exacta para que ustedes la puedan tener ahí como referencia. Pero el caso es que dentro del Evangelio de Juan, repito, pues nada, que María Magdalena es entonces, es Juan capítulo 20, disculpen, les había dicho 19, es Juan capítulo 20, verso 11 al 18. Juan capítulo 20, verso 11 al 18, lo que acabo de leer. Y entonces, repito, supuestamente en el Evangelio de Juan, que es el más teológico, el más tardío, etcétera, hoy no vamos a hablar de eso, pero el caso es que en el Evangelio de Juan, a María Magdalena se le dice que pues bueno, se le da el honor de que Jesús se le aparezca ya resucitado por primera vez antes que a todos. Es decir, María Magdalena tiene la misión especial y el privilegio de que Jesús la tome
en primer lugar antes que a todos los demás discípulos, inclusive antes que su propia madre. María Magdalena ya está escrito, es María Magdalena, no María su madre. Y entonces, repito, este tipo de pasajes son los que han hecho que muchas personas deduzcan cosas como que, qué casualidad, ¿no? Que María Magdalena sea la privilegiada en recibir la revelación, de verlo por primera vez y no al resto de los discípulos. Por otra parte, también el Evangelio de Marcos, capítulo 16, habla de que también María Magdalena es la primera en recibir esta revelación, Pero esto empieza a partir del verso 9, Marcos 16, verso 9 en adelante, y para muchos es sabido que a partir del verso 9 del capítulo 16 de Marcos, a partir del verso 9, son versos añadidos ya muy tardíamente. Es decir, el Evangelio de Marcos en su original no tenía esos versos. Era del 16, es un decir, del 16.1 al 16 al verso 8. Del verso 9 en adelante son versos añadidos en el Evangelio de Juan, eso de Marcos, perdón, y eso ya muchos lo saben, y en ese entonces donde dice que se le aparece a María Magdalena por primera vez. Pero, repito, esto ya es una teología ya tardía, es decir, ellos se basan ya en lo que también habían visto en Juan, etcétera, pero no se puede tomar como historicidad, ¿ok? Ya que son versos añadidos y esto ya muchos lo saben, no es mi idea. Ahora bien, ahora, en cuanto al Evangelio de Mateo y Lucas, no dicen lo mismo. El Evangelio de Lucas dice que se les aparece en el camino de Maús a los discípulos, pero no María Magdalena, sino a los discípulos en el camino de Maús. Y por otra parte, en Mateo habla de que se le aparece a todas las mujeres a la vez y no solamente a María Magdalena. Así que otra vez y nuevamente, la historia de los evangelios cambia. A muchos les ha molestado que yo le explique esto, pero no lo estoy yo inventando. Está ahí en los evangelios. Que no quieran leerlo o quieran leerlo de otra forma, esa ya es su situación, pero está clarísimo que los evangelios no concuerdan entre sí y ya hay una explicación para eso que hoy no es el tema. Pero el caso es que los evangelios no hablan lo mismo ni dicen los cuatro que María Magdalena fue la primera en recibir la revelación. De hecho, en otros pasajes donde se habla dentro del Nuevo Testamento de la aparición de Jesús a los discípulos después de haber resucitado, esto obviamente no es histórico porque no se puede comprobar la resurrección de Jesús. Es simplemente la historia dentro del Nuevo Testamento, pero lo estoy hablando de esta forma. Ahora bien, entonces, dentro del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 4 al 8, dice lo siguiente, hablando de la resurrección de Jesús, para que veamos que no todas las historias, no todos los pasajes que hablan de la resurrección de Jesús concuerdan. ¿Ok? Primera de Corintios 15, verso 4 al 8, y así en muchas otras cosas. No concuerdan. Ahora bien, dice así, que fue sepultado, obviamente Jesús, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció a Kefas, Pedro, y después a los 12. Es decir, dentro de esta teología paulina de Pablo, al primero que se le aparece es a Pedro y después a los 12. No se le aparece a María Magdalena como dice el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos, ya tardíos ambos, en sus últimos versos. Verso 6. Luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, hablando Pablo. Entonces, en este pasaje del Nuevo Testamento que habla de este punto de la resurrección, también no se menciona en ninguna parte a María Magdalena. Entonces, como vemos, es teología de una rama de escritores del Nuevo Testamento. Es decir, sí es verdad que aparece mucho María Magdalena, pero esto es solamente en una rama del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no lo escribió una sola escuela, un solo pensamiento, sino como en el resto de la Biblia hay varios pensamientos involucrados ahí con otro tipo de teología. Y entonces, en una rama de esas, obviamente María Magdalena toma mucha, pero mucha importancia al punto de que se le pone como la mujer que vio a Jesús por primera vez resucitado, es decir, algo sumamente importante, porque no a cualquiera se le iba a aparecer por primera vez, sino a alguien de suma importancia. En una teología es María Magdalena, el por qué no lo sabemos,
pero se le dio bastante importancia. Y repito, esto hace pensar que, bueno, a muchos esto hace pensar que era por algo importante, bueno, que era la esposa de Jesús y por eso. Y otros evangelios pues recalcan otra cosa. Así que no hay una teología uniforme en el Nuevo Testamento. Se enoje quien se enoje. Seguimos. Ahora bien, entonces, otro punto también que usan, antes de pasar a los evangelios apócrifos, otro punto que usan para pues sacar esta teoría del matrimonio de Jesús con María Magdalena, es que los evangelios guardan silencio sobre la infancia de Jesús. Se le conoce como los años perdidos de Jesús. Es decir, que desde muy pequeño hasta los 30 años, cuando aparece dentro de su ministerio, la Biblia, el Nuevo Testamento no habla nada de la vida de Jesús. Y aquí, en este hueco literario, en este hueco cronológico de la vida de Jesús de los evangelios canónicos, es donde también se ha dado lugar para que muchos proliferen en sus pensamientos y también se han sacado infinidad de teorías sobre qué pasó en esos años donde Jesús no aparece en la Biblia, que es desde que está en el templo, ¿no? Pequeño para ser presentado y después vuelve a aparecer a los 30 años. Es decir, hay un hueco de vida muy importante, bastantes años que no se nos dice absolutamente nada de la infancia y juventud de Jesús, para que se entienda. Y es donde muchos han dicho que fue a Egipto, que fue a aprender a India y todo ese tipo de cosas que, pues la verdad no sé de dónde se las sacan, pero hay mucha gente que las cree. Pero ese hueco narrativo de los evangelios es lo que da lugar a este tipo de ideas. Bueno, para muchos, este hueco que hay de la vida de Jesús en los evangelios, para todos aquellos que lo han leído y para los que no han leído, pues existe un hueco de la vida de Jesús en los evangelios que no se narra que es su infancia. Ahora bien, entonces, como hay este hueco, muchos dicen que es una forma de también entender que él estuvo casado, que en este tiempo Jesús estuvo casado. Es verdad que se casaban jóvenes y demás, pero esa es otra cosa. Pero se dice que él estuvo casado. Por eso la Biblia no narra nada en este tiempo, ya que él estuvo casado y posteriormente tal vez se divorció, tal vez enviudó o cualquier otra cosa, pero ese silencio que marcan los evangelios, por lo tanto, dicen que es de pensarse. Así dicen ellos, obviamente. Y esto no es histórico, repito, es simplemente teorías que hay. Ahora vamos a ir a lo histórico, pero les decía que, pues bueno, ese espacio de la vida de Jesús, en la cronología de la vida de Jesús, pues ha dado lugar a todo este tipo de ideas. Los evangelios apócrifos, es decir, que ya lo expliqué hace un momento, los evangelios apócrifos son los evangelios que no están aceptados por la iglesia cristiana. Son los evangelios que existen, pero que normalmente no se encuentran dentro del canon de la Biblia. No los encuentras en la Biblia. ¿Ok? Estos evangelios apócrifos, para aquellos que no han estudiado, no me refiero a ustedes que están escuchando ese tema, sino a la gente que sin estudiar la historia y el origen de los evangelios apócrifos, saca deducciones muy, pero muy tergiversadas. Entre esas deducciones dicen que los evangelios apócrifos esconden verdades muy grandes. Y hay mucha gente, dentro inclusive de la religión, que toma los evangelios apócrifos como literatura más verdadera que la literatura canónica. Y esto porque dicen que esos evangelios fueron ocultados por la iglesia y que esconden verdades inmesurables, verdades impresionantes, y que por eso en esos evangelios pues se esconde una verdad que la iglesia nos ha intentado ocultar. Esto es un disparate, históricamente es mentira. Esos evangelios no se encuentran dentro de la Biblia por otras razones que hoy no trataremos en el tema porque si no nos vamos a tardar 5 horas. Pero investiguenlo. Aquella gente que piensa eso, lean. Hoy en día tenemos internet, tienes Google en tu mismo celular. En vez de ver, perdóname la expresión, algo terrible en el celular, lee un poco. Es importante leer. Eso nos ayuda también a atrofiar menos la mente para la vejez. Entonces, se puede leer en tu casa. No necesitas tener tantos libros. Desde casa puedes leer. No creas esos disparates, por favor. No los creas. Hay un origen y hay un porqué real, científico, histórico, de por qué esos evangelios no fueron aceptados por la iglesia cristiana. Hay un porqué razonable
y verídico, ¿ok? Pero, repito, hay gente que cree que esos evangelios que no están dentro de la Biblia esconden verdades ocultas impresionantes, ¿ok? Hace años surgió el famoso Evangelio de Judas, no sé si escucharon, y fue un boom dentro de los noticieros. De hecho, National Geographic de Estados Unidos pagó millones de dólares para que se hicieran pruebas de carbono 14 al Evangelio de Judas y que dataran de qué año estaba escrito. Y fue del año 300 la datación por carbono 14. Pero pagaron millones de dólares para hacer esos estudios que son carísimos, ya que impresionó al mundo. Todos querían saber la versión de Judas. Judas, el que entregó a Jesús, ¿qué dijo en su evangelio? Es un evangelio apócrifo y National Geographic pagó millones de dólares para que comprobaran la veracidad de ese evangelio y demás. Pero repito, son evangelios apócrifos. Año 300 promedio, creo que dio el 325, algo así, el carbono 14 dentro de nuestra época. Obviamente son 300 años después de la vida de Jesús, ¿no? No puedes encontrar historicidad 300 años después. Eso es una locura. Pero repito, bueno, estos evangelios son usados y muchos los toman, gente ignorante los toma y empieza a sacar ideas locas usando evangelios apócrifos. Porque según ellos tienen la verdad oculta y ese tipo de disparates. Pero por eso ellos dicen que dentro de los evangelios apócrifos se esconde la verdadera historia de María Magdalena y Jesús. Como dice el Código Da Vinci, los evangelios apócrifos están en pergaminos antiguos y la iglesia los ocultó, no los canonizó, los intentó destruir para que nos ocultaran la gran verdad del matrimonio de Jesús y María Magdalena. Eso es un disparate. Eso no es historia. Bueno, dentro de los evangelios apócrifos hay muchos, pero dentro de ellos dice, por ejemplo, en el evangelio de María lo siguiente. En pantalla están las citas. María, hermana nuestra, está hablando a María Magdalena. María o Miriam, hermana nuestra, nosotros sabemos que el Salvador te ama más que las demás mujeres. Evangelio de María, 10, verso 1 al 5. Sucedió que cuando terminó de decir estas palabras, el Salvador quedó muy sorprendido por las respuestas que ofreció María Magdalena, porque se había hecho de espíritu limpio. Jesús respondió y dijo, excelente María, eres una espiritual limpia y pura. Y aquí tenemos otro evangelio, Pistis Sofía, de finales del siglo III, ¿ok? Entonces, sí, hay datos dentro de los evangelios apócrifos hablando de María Magdalena, efectivamente, más sin embargo, no hablan de ninguna unión de tipo tal cual sexual entre María Magdalena y Jesús, ni de ningún tipo de matrimonio entre María Magdalena y Jesús. Si alguien te sale con el cuento de que en algún evangelio apócrifo, en el canónico no está, pero en el evangelio apócrifo fulanito de tal existe el verso tal donde dice que María Magdalena era esposa y eso, no le creas, eso es una mentira. No existe realmente eso, ¿ok? Ahora bien, en otra parte de la literatura apócrifa dice, Jesús el misericordioso respondió, dijo, María Magdalena, María, eres muy dichosa, te completaré en todos los misterios. Habla abiertamente, pues eres entre tus hermanos la que tienes el corazón más orientado hacia el reino de los cielos. El lugar de donde estaré, allí estarán también conmigo mis 12 servidores, pero María Magdalena y Juan el Virgen serán superiores a todos mis discípulos. Entonces, la literatura apócrifa, sí, no toda, porque hay muchos evangelios, repito, y no toda, los evangelios apócrifos, para que se entienda un poquito, nacen de acuerdo a teologías cristianas. Como hoy en día el cristianismo siempre fue plural, siempre fueron muchos cristianismos, no uno solo, sino fueron muchos. Como hoy en día, testigos de Jehová, cristiano, metodista, evangélico, protestante, luterano, católico, luz del mundo, mormones, todos esos son cristianos, pero no se parecen sus doctrinas al 100%. Cada uno tiene sus propias ideas. Así era en el principio, así siempre fue. Cada uno tenía su propia forma de pensar, de ver las cosas. Y entonces esos grupos empezaron a sacar sus propios evangelios. Y por eso los evangelios están inclinados de acuerdo a una teología específica. Es como si leyeras el evangelio de los testigos de Jehová. Van a inclinarse a que Jesús no es Dios, porque ellos no creen eso, ¿ok? Y entonces lees el evangelio de la iglesia luterana.
pues se van a inclinar a que Jesús es esto y el otro según sus creencias. Y vas a leer el evangelio de otra iglesia y también se van a inclinar a sus creencias. De ahí surgen los evangelios apócrifos, de creencias de grupos que existían en ese tiempo y empezaron a sacar sus propias teologías sobre Jesús y sus propios evangelios que respaldaran esas creencias y teologías que tenían. Inclusive, como lo veremos en un momento, creo que sí lo traje en el tema, hubo un grupo tan hereje y que era literalmente un grupo depravado que sacó un evangelio lleno de atrocidades de tipo sexual. Ahorita no recuerdo el nombre, pero hubo un grupo que sacó cosas terribles y no solamente sobre María Magdalena, sino cosas, créame, que ni tan siquiera voy a mencionar acá porque son terribles, o sea, hablando de depravaciones terribles y grupos que creían cosas totalmente torcidas en ese sentido y sacaron un evangelio, ¿no? Hablando de la vida de Jesús con todas esas perversiones y cosas torcidas como no te imaginas, en verdad. O sea, cosas que, repito, ni tan siquiera voy a mencionar acá porque son terribles a más no poder. El caso es que de ahí surgen los famosos evangelios apócrifos, ¿no? De acuerdo a estas teorías, pero inclusive en esos evangelios, repito, como el que te mencioné hace un momento, de evangelios de tipo sexual que existen, o sea, depravaciones terribles, inclusive ni en esos evangelios se nombra la unión tal cual sexual entre Jesús y María Magdalena o una unión de matrimonio. No se nombra en ningún lado. Así que repito, si tú lees alguna novela o escuchas alguna conferencia o cosas como esas, donde te dicen que existen evangelios apócrifos que te hablan de la unión de María Magdalena y Jesús, es una mentira. No existe eso. Existen evangelios apócrifos que resaltan como estos la vida de María Magdalena, pero hasta ahí, no más. Pero eso también pasa en los evangelios canónicos. Ya casi terminando, vemos esta realidad histórica de la novela a la historia, es decir, de la fantasía a la realidad, de la novela a la historia. Bueno, debemos entender que el judaísmo en tiempos de Jesús defendía con vigor que no casarse, no procrear, era como un asesinato implícito, mancharse las manos de sangre para ellos. Era un requisito, como hasta ahora dentro del judaísmo rabínico, que el cargo de rabino lo ocupe un hombre casado. Es decir, una realidad histórica de donde también muchos se basan para decir que Jesús tuvo que ser casado si era rabino, o le decían rabí o rabino, es que los rabinos eran casados como hasta la fecha. Si tú dentro del judaísmo ortodoxo quieres ser eso, quieres ser rabino, necesitas estar casado para ser ordenado como rabino, hasta donde podemos entender. O bueno, el ser casado es muy importante para cargos de ese tipo. Entonces muchos dicen, bueno, en el judaísmo del primer siglo también pasaba esto. Necesitaban ser casados los rabinos, por lo tanto Jesús tuvo que ser casado o no era rabino. Bueno, ahora veremos este punto y su verdad. Pero el caso es que sí es una realidad que los rabinos del primer siglo tenían que ser casados. Ahora bien, el judaísmo en Israel del primer siglo no era homogéneo, es decir, no era solamente un judaísmo, sino eran judaísmos. Eran muchas teorías, muchas prácticas, sino era muy diverso el judaísmo. Por ejemplo, la comunidad de Qumran, del Mar Muerto y todo eso, mantenía el celibato como práctica bien vista. Es decir, aunque el grupo mayoritario veía el matrimonio como algo bueno, en la comunidad de Qumran pasaba lo contrario, ahí donde se encontraron los rollos más antiguos de la Biblia, conocidos como rollos o pergaminos del Mar Muerto. Bueno, la comunidad de Qumran exaltaba el celibato, es decir, el no casarse. Para ellos era bueno no casarse, a diferencia del grupo mayoritario. Y muchos de Qumran no se casaban, no querían casarse, porque decían que era mejor y era más importante conseguir la espiritualidad no casándose que casándose. Entonces, repito, el judaísmo del primer siglo, número uno, sí decía que el rabino tenía que ser casado, pero número dos, no todo el judaísmo aceptaba eso. Había ramas que veían el celibato, el no casarse, como algo bastante bueno. Y esto lo registran historiadores como Flavio Josefo, y Filón de Alejandría. Ahora bien, no era visto mal por muchos judíos el celibato, es decir, no casarse. No era visto mal por muchos judíos. Según la tradición, el profeta Jeremías fue célibe, nunca se casó. Además de que la tradición rabínica marca que Moisés, después de recibir revelaciones divinas, acogió el celibato. Es decir, que
no todo el judaísmo veía como algo malo el ser soltero o el no casarse o inclusive el separarse de la mujer, si ya la tenía. Por estos motivos de espiritualidad me refiero. Entonces, Filón en la vida de Moisés dice que es tradición, obviamente, que Moisés se separó de su esposa cuando recibió las revelaciones de Dios. Entonces, repito, no veían el celibato como algo malo totalmente, sino muchas veces como una forma de alcanzar espiritualidad. Esto me refiero como defensa a que Jesús pudo, obviamente, hay muchas razones históricas de que sí, pudo ser soltero y rabino. Ahora bien, cuenta además el Talmud, el libro más importante de tradición oral judía, que un rabino, unas decenas de años antes, más joven que Jesús, llamado Simeón ben Asai, había preferido el celibato por deseo de estar más libre para el estudio de la Torá, de la ley, y decía, mi alma está enamorada de la ley de Moisés, de la Torá. Otros pueden sacar adelante el mundo. Talmud de Babilonia, Talmud Babli, Tratado Yevamot 63b. Es decir que, repito, el judaísmo no tenía un solo pensamiento sobre este tema del matrimonio y el celibato. Esto en defensa a que Jesús fue soltero. Es decir, que pudo haber sido soltero y ser aceptado como rabino. No necesariamente tenía que ser casado. Hay pruebas históricas de que muchos rabinos importantes fueron solteros. La regla era estar casado. La regla, como hasta hoy en día dentro del judaísmo, es estar casado y lo ven como algo muy importante. Pero también hubieron hombres que no quisieron hacerlo y ellos decían que era para lograr espiritualidad. Así que Jesús, aún siendo rabino o diciéndose rabino, obviamente sí pudo haber sido soltero. Pero en resumen, síntesis de este tema sobre María Magdalena, para no cansarlos, es entender que tanto los evangelios canónicos como los evangelios apócrifos no hablan de ninguna relación con María Magdalena y Jesús. No se dice nada sobre eso. Estas ideas surgieron por pensamientos de hombres ya después, ni por historiadores, sino gente que de repente sacó estas ideas y pues tomando pasajes, entendiendo las cosas de una o de otra forma, sacaron esta deducción al punto de afirmar que Jesús inclusive tuvo hasta una hija con María Magdalena. Pero esto no es histórico, este simplemente es una teoría y una novela que ellos sacaron de sus propios pensamientos, pero ni los evangelios canónicos ni apócrifos te dicen eso en ningún lado. ¿Ok? Así que es por eso importante el estudio y el entender todos estos temas desde una perspectiva más amplia, más histórica y no solamente a través de una novela que vende millones, pero que de historicidad carece bastante. Bibliografía de esta noche. Jesús y las mujeres, buenísimo. Doctor Antonio Piñero. Jesús y las mujeres, doctor Antonio Piñero. Todos los evangelios, traducción íntegra de las lenguas originales de todos los escritos evangélicos conocidos, edición de Antonio Piñero. Dos libros sumamente recomendables. ¿Ok? Bueno, espero que se encuentren muy bien y nos saludamos muy pronto. Les saluda desde Tehuacán, Puebla, México. Donato Martínez Montalvo es mi nombre. Un saludo a todos y esperamos vernos muy pronto para un nuevo tema de ciencias bíblicas y analizando la Biblia como nunca antes lo habías escuchado. Obviamente, a través de las ciencias bíblicas. Un fuerte abrazo a todos y que pasen una excelente noche. Hasta pronto.